Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, Valentina. Hola, señor Vandala. Hola, señorita Salazar. Hola, señorita Bonilla. Buenos días. ¿Cómo están? Un poco cansada de los ojos. ¿Y usted? ¿Cómo crees? ¿Necesitas lentes? Bien, qué bueno, señor Vandala. También bien. Bueno, vaya haciendo su vaquita, señorita, para que se compre los lentes y no tenga problemas más tarde. ¿Ya desayunaron? Ya. ¿Qué desayunó, señor Vandala? Antógenos. No, no han desayunado. ¿Qué desayunaste, Valentina? Café nada más.
Y la concha, señor Vandala, el cocol, no sé. Sopita de fideo, uy, qué rico. ¿Con plátano? ¿La sopa de fideo con plátano o sin plátano, vale? Y un pan. Ah, sí, un pan. Ah, bueno. ¿Qué fue? Concha, cocol. Concha blanca, eso. ¿Sin plátano? Sí. No, a mí me gusta mucho la sopa de fideo, la rojita, pues. Agarras un plátano normal, no de esos machos, los normales, que son plátano tabasco. Entonces, bueno, lo echas dentro de tu sopa y lo partes en rodajitas y agarras una rodaja y un pedazo un poco de sopa y bueno, es la cosa más deliciosa. Es delicioso el fideo con plátano. ¿Alguien lo ha probado así? Ajá, también con arroz. Sí, también es con el arroz es sabrosón. Yo, Tania Chávez también come el fideo con plátano. No. Dígame, señorita Ariadna. No, nunca. Pruébenlo. Prueben así la sopa de fideo blanca con salsa Valentina. Órale. Bueno, prueben la roja, la blanca. No soy muy fan de la sopa blanca. Prefiero la roja. Y un día pruébenla así con un plátano de esos tabasco cortadito. ¡Ah! La gloria. Ninguno he probado con plátano. Pero el arroz sí. Yo no intentaría probar. ¿Pero qué cree? No me gusta el plátano. Bueno, el macho, el plátano macho con arroz, ¿no? Tampoco en arroz. Ah, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Señorita Cervantes, es el plátano del arroz, igual el rojo, y agarras un plátano y lo haces, bueno, le quitas la cáscara y lo partes en rodajas y agarras un pedazo de plátano, una rodaja de plátano y tu arroz y para adentro. La gloria, una delicia. Dice Alan que desde las no, tengo tres participantes que entraron a las 9:31, por eso ya no los acepté. Ujú. El que entró en la rayita, por ejemplo, este, ¿cómo se llama este niño? Fue Alonso, fue el último que entró así, derechito a las 9:30. Sí, profa. Vale, pues, después de la antojada, ¿les trajeron algo los reyes? Dice, yo la probé en una sierra con todas las especias que le ponen y el plátano muy fresco. Órale, debe saber todavía más rico, ¿no? Se lo imagino. Qué padre, señorita Cervantes. Pero sí, prueben. Ahí nos cuentan qué tal fue la experiencia del fideo con plátano y del arroz con plátano. ¡Buah! Delicioso. A mí me trajo una alcancía, pero está un poco grande. Bueno, para que ahorres más. Me tocó ayudar a colocar regalos. Bueno, ayudó a los reyes. A Cervantes nada. Ese es el precio de crecer. Un Nintendo, órale, súper bien. Fortuna. Ropa y dinero, eso. Que se ve el poder adquisitivo de los reyes, pues. Yo creo que lo lleno dentro de unos 5 años. Suerte. Una sudadera, súper, qué padre. Ah, qué bien. Qué bueno que ver las caritas de emoción sea suficiente.
Nintendo, juegos de Nintendo. Muy bien. Qué gusto, muchachos. Vale. Oigan, ya les mandé el plan de trabajo. ¿Me ayudan descargándolo, abriéndolo, por favor? ¿Qué es el plan de trabajo? Ya. Vale, entonces, señor Vandala, ¿me ayudas a leerlo? Sí, maestra. Vale. Disciplina Historia del siglo XX. Profesoras María del Sol Valdivia. Modalidad presencial en línea, sesión síncrona híbrido. Fecha de sesión 6 de enero del 2022. Duración 90 minutos. Tema: la violencia inédita y el genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial. Objetivo: concientizar sobre las causas y consecuencias de los conflictos bélicos. Actividades: lea detalle el plan de trabajo. Introducción: realiza una revisión rápida para cerciorarte de que tienes a la mano todo lo que ocuparás en clase. Participa en la clase, recuerda que es un indicador de conocimiento adquirido. Desarrollo: introducción del tema por parte de tu profesora. Participa en la construcción del organizador gráfico que verás en el pizarrón. Respeta las participaciones de tus compañeros. De lo visto en el pizarrón, haz puntos en tu libreta. Tómale una fotografía. Cierre. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí en esta sesión? Continuar con el blog creado con todo el grupo en Google Bootstrap. Debe haber un indicador de que haya iniciado el bloque 3. La primera entrada debe explicar el objetivo. Crear un espacio de reflexión para generar conciencia histórica. En cada sesión deberá anexar información del tema visto y cada alumno deberá comentar sobre el tema. El tema deberá ser anexado por equipo. Cada semana se rotará y se elabora a otro equipo. El equipo en cuestión no estará obligado a comentar. En cualquier caso, debe enviar una captura de pantalla como evidencia del trabajo. Coloca el link de tu documento en la plataforma EduCap. Ten una excelente jornada escolar. Producto: continuar con el blog creado con todo el grupo en Google Bootstrap. Debe haber un indicador de que se ha Dinos, iniciado. señor, qué necesitan para el 10, por favor. Sí, por favor. Evaluación de productos, participación en la actividad digital, cumplir con los elementos necesarios, congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma, apuntes sin faltas de ortografía. El link y los apuntes deben ser entregados en documento de Word o procesador de textos. Limpieza, excelente presentación. Muy bien. Oye, ¿hasta qué hora tienen para entregar la actividad? Hasta las 11:55. Bien. ¿Y el medio de envío es? En plataforma EduCap. ¿Qué pasa si me lo envían por el chat? Tenemos cero. Eso, muy bien. ¿Tienes alguna duda, señor Vandala? No, por favor. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene dudas respecto a lo que trabajaremos hoy? No, lo que hoy van a hacer es seguir con el blog, ¿vale? Continúan con el blog, le toca a otro equipo subir la información, los demás comentan y entregan captura de pantalla de la participación en el blog y apuntes, ¿sale? Señorita Chávez, vale. Ok, les dejo estos dos videos de YouTube. Ojalá los puedan ver más tarde, ¿va? Este, para que tengan una comprensión ya visual de lo que sucedió en el holocausto. Y abajito les dejo una referencia, ¿vale? La referencia de un libro y abajo están los links por si necesitan ver la clase
otra vez si la ven en YouTube o si necesitan el sílabus. ¿Vale? Ok. Ya pasó el equipo 3, ya pasó el equipo 5, ya pasó el equipo 7. Vamos con el equipo 4, por favor. Hoy le toca al equipo 4 subir la información al blog. ¿Estamos claros? Al equipo 4, señor Vandala. Equipo 4. Galloso Medel, Guerrero Méndez, Guevara Pérez, nada más. Galloso, Guerrero, Guevara. ¿Vale? Equipo 4, ¿estás? Sí, Miss. Eso. Vale, les toca a ustedes, por favor, subir la información. Ya saben, ya tienen, ustedes se pusieron un horario como máximo para subir, para subir al blog. ¿Entendido? Dice el señor Edu. Vale, muy bien. Entendido. Va. Oigan, ¿qué significa genocidio? Matar personas en masa. Muy bien. Esto, cuando lean esto, regularmente va a significar asesinato. ¿Sale? Ahorita me quito para que lo vean bien. Sidio, ¿vale? Infanticidio, parricidio, ¿va? Y geno, de aquí viene la palabra gente, ¿vale? Va a hablarnos de personas o de lo que compone, de todo lo que implica ser persona, ¿vale? Es decir, genética viene de genocidio, no, genética viene de geno, ¿vale? Que viene de la persona. Gen viene de geno, que viene de la persona. Gente viene de aquí, ¿vale? Entonces, el asesinato de personas va a ser, ¿vale? Como bien dijo el señor, es el asesinato a un gran grupo de personas. Aniquilación de un grupo social, ¿vale? Ok, va. ¿Qué saben de la violencia en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué saben? Fue mayor porque mataban y experimentaban con grupos de judíos. Hubo genocidio a los judíos. Ajá. Y no solamente a los judíos, también había gitanos, por ejemplo, ¿no? Todas las minorías, todos los que fueran diferentes, ya llegamos al punto en que los alemanes eran tan nacionalistas que apareció su racismo, y entonces todo lo que no cupiera en la perfección que buscaban los alemanes no servía. Y si no servía, tenía que ser eliminado. Por eso sucedió el genocidio, ¿vale? Ok. ¿Se acuerdan entonces de que a los judíos en un inicio los llevaron a un solo punto de las ciudades? No les permitían entrar a toda la ciudad. Tenían solamente una casa o una cuadra en donde habitaban los judíos y solo entre ellos se podían dar clases, solo entre ellos se podían comprar, cortar el cabello, ¿vale? No era permitido que alguien más utilizara los bienes o servicios de los judíos, ¿vale? ¿Estamos bien hasta aquí?
¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban esas cosas en donde vivían? ¿Qué eran? Muy bien, eran los guetos. Eso, qué listos mis alumnos. Exacto, eran los guetos. Los guetos más tarde se transformarían en campos de concentración. Concentración y exterminio. ¿Sale? Porque no solamente concentraban, también exterminaban, los acababan, los mataban. ¿Sale? Entonces, los guetos, a los judíos y a todas las minorías raciales, primero las metieron a guetos. Una vez que lograron reducirlos y no permitirles salir más allá de su gueto, decidieron que ya no estaban bien en la ciudad o en las ciudades. Entonces, los subían a camiones, esos camiones los llevaban a un tren y ese tren los llevaba a campos de concentración, que estaban lejos de las ciudades, estaban incluso lejos de los pueblos, estaban apartadísimos, donde no se les pudiera ver, no se les pudiera oír, no se les pudiera oler, donde fuera muy difícil que alguien los encontrara, ¿vale? Hacen campos de concentración, son barracas, son como bodegas, bodegones grandes, grandes, grandes. En esos bodegones grandes, 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 ponen barracas, ¿vale? Y en esas barracas hacinan a todos los judíos, ¿vale? Hacinan, y no solo a los judíos, también a todos estos grupos que son minorías respecto a los alemanes. ¿Vamos bien hasta aquí? No, el último que entró el 29 fue a los... No, 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 el 29, fue a los 30. Entonces fue el 31 y el después. Ajá, son 3 los que se quedaron afuera. Ajá, son los después. Sale. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok. Entonces se los llevan. Y eso de por sí, el llevárselos, el mero hecho de llevárselos, juntar a un grupo de personas, sacarlos de sus casas, sin permitirles, se llevaban una maleta, por supuesto, pero hacer que dejaran sus casas, ¿era ya una violación a los derechos humanos o no? Oye, nada más me están respondiendo como 4 o 5 y los demás. Sí, por supuesto, que ya era una violación a los derechos humanos, gravísima. ¿Cuánto cuesta tener una casa? ¿Cuánto cuesta hacer tu casa? Solamente la casa, el terreno y la construcción. Ahora llénala de muebles. Luego de que la llenaste de muebles, te la quitan. Es más, ni siquiera te la quitan. Te sacan a ti y a tu familia de tu casa. Es una violación gravísima a los derechos humanos. Los secuestraban, exactamente. Los secuestraban. O sea, si no querían ir, los mataban. Que tarde o temprano iban a terminar muriendo respecto a los movimientos que estaban haciendo los nazis. ¿Vale? Es una violación muy grave, en efecto, muy, muy grave. ¿Qué pasó entonces con la gente? ¿Por qué no brincó? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no hizo algo?
para decir que es una violación gravísima. Imagínense, ¿vale? Bueno, los sacan y los llevan a campos de concentración. Los hacinan como llevaban a las vacas, o a los bueyes, o a los borregos, o a cualquier animal, ¿vale? Los hacinan en los vagones. Eh, un porcentaje de todos los que se subían a los vagones no llegaba vivo, no a su destino, no bajaba vivo, porque había calor, porque iban apretados, se apachurraban entre ellos, ¿vale? Ok, ok. Se apachurraban, había calor, no llevaban agua, no llevaban comida. Entonces, algún porcentaje de los que subían a los vagones ya no bajaban, ¿vale? Eran viajes de 5, quizás 6 horas o incluso más. Eran viajes muy, muy, muy largos. Y tengamos en cuenta, por ejemplo, en los países que son fríos, que no les permitían llevar más allá de lo que traían puesto, ¿vale? Ok, señorita Flores. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vale. Una vez que llegaban a los vagones, los bajaban y los separaban. Los hombres iban a un lado y las mujeres iban a otro lado. El campo de concentración era inmenso, pero estaba dividido entre el campo de concentración donde dormían los hombres y donde dormían las mujeres. Separaban a los niños de sus padres, a las niñas de sus madres, ¿vale? Si el niño era menor de 10 años, iba directo a la muerte, porque no servía, un niño pequeño no servía para trabajar, no valoraban la vida, valoraban el trabajo que podía ejercer cada uno de los que estaban en los campos de concentración, ¿vale? Entonces, los niños menores de 10 iban directo a la muerte, ¿vale? Los ancianos también iban directo a la muerte. Lo que hacían al llegar a los campos de concentración era quitarles toda la ropa. Si llevaban alguna maleta con zapatos, bueno, les quitaban los zapatos, ¿vale? Por supuesto, los judíos tienen la fama de hacer dinero, hacen muy rápido dinero, son gente que tiene dinero. Entonces llevaba de pronto algún tipo de riqueza guardado entre su maleta y entonces, bueno, la expropiaban los nazis, ¿vale? Les revisaban los dientes. Si algún judío tenía un diente de oro, lo que hacían era arrancárselo, porque necesitaban el oro y necesitaban el metal para la construcción de armas, ¿vale? Entonces, si alguna pieza metálica, si los judíos o alguien de los que iban a los campos de concentración tenía alguna pieza metálica en los dientes, en la boca, le arrancaban el diente para poder sacar la pieza metálica y quedarse con eso. Obviamente, sin anestesia ni nada, sino así como iba, ¿vale? Después de eso, bueno, los bañaban a cubetazo, a manguerazo. Todos se ponían de frente y para atrás y los bañaban, ¿vale? Los rapaban y luego de rapados les daban el uniforme clásico de rayas, como de la película de El chico de la pijama rayas, creo que se llama, ¿vale? Y bueno, de ahí ya los llevaban a sus barracas, al lugar donde dormían, ¿vale? Los abuelos, los ancianos, la gente que no escuchaba, la gente que no veía, la gente que tenía algún problema físico y los niños menores de 10 eran llevados a las duchas, ¿vale? Las duchas no eran como estas que les acabo de describir, que era para la gente que estaba en su mejor esplendor para trabajar. Estas eran literalmente unas duchas, es decir, era un cuarto, ¿vale? Grande. Se metían todos desnudos, los metían desnudos, hombres y mujeres, y arriba había regaderas. Entonces abrían las regaderas y sacaba agua, pero junto con el agua había veneno, ¿vale? Entonces, al expandirse el veneno, lo que generaba era que se muriera la gente. Así mataban a los niños y a los adultos. Lo primero que hicieron con los primeros campos de concentración es que los mataban a balazos, pero se dieron cuenta de que los balas se gastaba mucha bala
en todos los que tenían que matar, eran muchos niños, eran muchos ancianos, ¿vale? Entonces buscaron otras maneras de exterminar sin tener que hacer un gasto útil, según ellos, ¿vale? Entonces empezaron a golpearlos a palos, pero era muy tardado que alguien muriera solamente con los golpes de palos, ¿vale? Hasta que a alguien se le ocurrió la idea de usar veneno inhalado, ¿vale? Entonces, crearon estos cuartos grandes, súper cerrados, que no tuvieran ventilación ni la mínima, para que de la regadera, al caer el agua, también cayera el veneno y bueno, fuera más rápido, se gastaban menos recursos. Por supuesto, no todos se morían, algunos solamente quedaban desmayados, ¿vale? Algunos sí se morían, esperemos que la mayoría. ¿Por qué? Luego de que morían, ¿qué creen que pasaba? Luego de que María, exactamente. Oigan, en serio nada más me están respondiendo como 4, ¿eh? Los demás, nada. Bien. Los quemaban, los llevaban a los hornos crematorios. Eran tremendos, eran hornos grandísimos. Entonces sacaban los mismos judíos que habían llegado antes, iban con sus carretillas y sacaban los cuerpos de los que acababan de morir, ¿vale? Los llevaban a los hornos crematorios, metían, cerraban y bueno, se deshacían de los cuerpos, ¿vale? Esta gente que no moría con el gas venenoso, que quedaba desmayada, era aventada a los hornos crematorios. Es decir, los quemaban vivos, imagínense, ¿vale? Porque no había alguien que revisara muerto por muerto, dijera, este se murió, este está medio vivo, este se murió, este está medio vivo, ¿no? O sea, los aventaban tal como se avientan los tabiques, las piedras, los palos, ¿vale? O sea, los aventaban en una carretilla, de ahí los pasaban a un carro un poco más grande, a la parte de atrás, y de ahí se los llevaban a los campos, a los crematorios, exactamente, o sea, metían a los crematorios, a los humanos, como si se tratara de palos a la hoguera, de palos para calentar, ¿vale? Entonces, hay crónicas que dicen que en los crematorios se escuchaban los gritos de la gente que no había muerto, de la gente que solamente se había desmayado y que cuando despertaba, despertaba porque estaba muriéndose en la lumbre en medio de ser quemados. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, horrible. Sí, vamos bien. Vamos bien. Ok. Sí, muy, muy feo. No, la mera muerte es horrible, ¿no? La muerte, el hecho de que metieran, o sea, imagínate tu abuelo, tu abuela, tu hermanito menor de 10, imagínate que tú tienes 12 y tu hermano 10 o tu hermana 10 y tú te separan de tu hermano o de tu hermana, ¿no? Y te dicen que a tu hermano se lo van a llevar a una escuela porque tiene que aprender. Obviamente no los llevaban a la escuela, los llevan directo a las duchas y no lo vuelves a ver. Sí, debe ser terrible y tremendo, ¿vale? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, dicen que es una de las muertes más dolorosas. Sí, morir quemado debe ser la muerte más dolorosa. Esa y morir electrocutado, ¿no? Que casi se parecen. Vale. Esta es una nota de la muy interesante, ¿vale? Hay que darle los créditos.
Lo escribió una mujer llamada Laura Marcos el 5 de octubre de 2020. ¿Vale? Breve historia del Holocausto, de la muy interesante historia. ¿Vale? En los campos de exterminio nazi fueron asesinadas entre 15 y 20 millones de personas en total. De entre ellas, 6 millones eran judíos. Imagínense, entre 15 y 20 millones de personas. Me parece que la población total de Colombia es de 20 millones de personas. O sea, imagínense que mataron a todas, a una cantidad muy parecida a toda la población de Colombia. Terrible, ¿no? Un país entero, exactamente. Sí, Carely, un país entero. Vale. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Yo, Miss. Vamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas fueron asesinadas en los campos de concentración, en uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad. El antisemitismo tiene sus Semi- orígenes Antisemitismo. semitismo Ajá. tiene origen antiquísimo. Su preocupación comienza por motivos religiosos, desde que el cristianismo y el judaísmo divergen en varias cuestiones bíblicas. Si bien convergen en los orígenes de sus creencias, ya en el siglo XX los judíos estaban ampliamente mal vistos y se les discriminaba, incluso antes de la guerra. Millones de ciudadanos con costumbres o ascendencias judías vivían por todas partes en Europa. Sin embargo, eran ampliamente considerados como ladrones de la riqueza de otros países. Alemania sufría durante los años 20 una dura situación económica y política. La República de Weimar, 1919-1933, por la que estaba gobernada, resultaba incompetente en la resolución de problemas, que se agravaron con la caída de la bolsa de Wall Street, el crack de 1929, que afectó durante el país, pues recibía ayudas económicas de Estados Unidos. Vale, hasta ahí quedamos. ¿Qué entendiste, señorita Salazar? Que había, bueno, por más que intentaban ayudarlos, eh, digamos que el poder seguía bajo sus manos y eh, se podría decir que recibían mucha ayuda por Estados Unidos y yo creo que no lo pudieron aprovechar. Ajá. ¿Pero qué dice de los judíos? Señorita. Vale. Ok, creo que se nos fue. Se lo puedo escribir. Se trabó el micro. Ok, vale. ¿Quién me sigue ayudando a leer, por favor? ¿Alguien que me ayude a leer esto, por favor? Vale, Saúl.
Ayúdame, por favor. Muestro. El miedo al comunismo represor de Stalin en Rusia y la desconfianza hacia la democracia y capitalismo de Occidente llevaron al pueblo alemán a apoyar el nacionalismo. Cuando Hitler llegó al poder, autoproclamó un líder absoluto y legalizó el resto de partidos e impartió un gobierno totalitarista en el Tercer Reich. Poseía una excelente capacidad oratoria y un gran carisma y vertió en los ciudadanos un discurso nacionalista de gran sentimentalismo patriótico y de orgullo por la nación que fue poco a poco calando en las personas. Síguele, señor. Ah. Según el Tercer Reich, solo era ciudadano alemán al que fuera de sangre pura y todo judío quedaba excluido de derechos. Para Hitler era menos que humanos, enemigos políticos, homosexuales y discapacitados también constituían una amenaza para la expansión alemana y gitanos y negros eran considerados de sangre inferior. Ante la deportación a los campos, los enemigos de la nación vivían hacinados en guetos dentro de las ciudades alemanas, y aunque lucharon muchos, no huyeron al ignorar el futuro que les deparaba en los campos. Ok. ¿Nos puedes decir qué entendiste de lo que leíste, señor? Sí, por favor, que cuando Hitler llegó, él se autoproclamó y empezó a hacer de las suyas, y mandó a todos los judíos, a los negros, los mandaron ahí a los guetos, y muchos tuvieron miedo y no huyeron porque pues de todos modos iban a morir y pues iban a perder sus casas y todo eso. Ok. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más me puede decir qué entendió de lo que leyó el señor Vandala? Ok, no van a participar. ¿Me sigues ayudando, señor Vandala, por favor? Sí, maestra. Vale. Bueno, ahora, solo algo. Homosexuales, discapacitados, gitanos, negros. No solamente había judíos, ¿vale? Los judíos fueron el grupo más atacado porque eran mayoría, ¿vale? Pero no solo era contra ellos, o sea, todo lo diferente a los alemanes, todo lo que salía del significado alemán era para ellos un ataque, ¿vale? Va, perdón, ayúdeme, señor. Sí, mis. Antes de la, antes de la deportación a los campos, los enemigos de la nación vivían haciendo... no, ya lo leí. La práctica habitual de las S era entrenar en plena noche por la fuerza en las casas de los fichados. Viajaban en vagonetas de tren de distintas a, no, de tren destinadas a transportes de ganado, sin ventilación y rodeados de sus propios desechos. Algunos no llegaban vivos. Al llegar a los campos se les separaba por sexos y capacidad de trabajo. Se les rapaba de la cabeza a los pies y eran obligados a vestir con uniforme rayado gris y blanco. Los barracones eran antiguas caballerizas en las que podían caber 5 personas. En cuanto a la alimentación, era escasa, lo justo para no morir de hambre. Cuando dejaban de poder trabajar, eran ejecutados. Las enfermedades más comunes eran la
disentería, la malaria, el tifus y la tuberculosis. Pero la muerte por asfixia en cámaras de gas era la mayor causa de mortalidad de los campos. Ok. Cuéntenos, ¿qué entendió, señor? Que cuando los transportaban a los campos de concentración, los mandaban en trenes donde viajaban los animales, iban con excremento, los trenes iban así, y cuando llegaban allá, los separaban por su sexo, y como se nos dijo que separaban a los que no podían trabajar y a los que podían trabajar, y nada más les daban muy poca comida, lo justo para no morir de hambre. Ajá. Lo justo para no morir de hambre. ¿Se imaginan lo que implicó viajar desde que los secuestraban hasta que llegaban a los campos de concentración? Eran donde transportaban a las vacas, donde transportaban al ganado. Y no lo limpiaban, por supuesto. Para los alemanes, todos estos grupos que son minoría eran inferiores a los humanos. No valían lo que vale un humano. ¿Se imaginan el viaje que debió ser? Lo difícil, los consideraron menor. Ahí empezó su tortura, exactamente. Era muy fuerte. Las condiciones horribles. Bien. Claro, sí era muy injusto. Vale, ¿quién me sigue ayudando? ¿Quién me ayuda a leer? No, nadie creía que eso estaba sucediendo. En realidad, se supo que esto estaba sucediendo hasta que acaba la guerra y llegan los ingleses. No se sabía lo que estaba pasando. Vale, Jimena, ayúdame. Las personas morían asfixiadas con el gas Ciclón B en cuestión de 25 minutos. A partir de 1942, este proceso se aceleró con la solución final, que consistía en el rápido asesinato en masa de mayor número posible de judíos. Las pruebas documentales presentadas por los judíos en Nuremberg y el testimonio de supervivientes dan fe de este asesinato en masa. Este proceso continuó hasta el fin de la guerra, haz que con el avance del ejército aliado, los campos de concentración fueron poco a poco liberados. La cifra oficial es de 15 a 20 millones de personas, entre ellos 6 millones eran judíos. Ok. Cuéntenos, señorita. Pues que primero los asesinaban con un gas, pero pues tardaban, o bueno, sufrían mucho al morir, y pues al final asesinaron a muchos judíos pues en una masa muy grande y se le conoce como la solución final. Y pues los supervivientes de ahí ahora explican lo que ellos vieron o lo que ellos sentían en ese momento, y pues vemos que mataron a muchas personas y que la mayoría eran judíos. En efecto, ¿vale? Cuando llegan hola, cuando llegan los ingleses, ¿vale? Y ven los campos de concentración, no pueden creerlo. Dicen que no pueden creerlo, o sea, no imaginaban todo lo que estaba sucediendo dentro de los campos de concentración. Entonces se le avisa al jefe, ¿vale? Que era Churchill, Winston Churchill, ¿vale? Les pongo aquí el apellido, Churchill. Que era en ese momento era el primer ministro de Gran Bretaña, ¿vale? Bueno, del Reino Unido. Entonces le avisan a Churchill, me faltó una R, le avisan a Churchill lo que está pasando. Churchill va, se da cuenta del horror que están viviendo y lo que hace es
que llama a todos los vecinos, a todos los alemanes que vivían en los pueblos más cercanos. Y les dice a sus militares, les dice que llamen a todos porque nadie les va a creer. Porque todo el mundo va a pensar que lo han inventado los mismos ingleses. Nadie va a creer que la maldad humana sea tan grande para crear campos de concentración. Entonces, lo que hace es llamar a todos los alemanes que estaban en los pueblos. Y van, porque era la orden de Churchill. Y llegan todos los alemanes y los obligan a entrar a los campos de concentración. Alemanes que no eran militares, tal vez, sino que eran mujeres que cosían, que preparaban la comida, que eran enfermeras, lo que ustedes quieran, pero que no estaban dentro de la organización militar. Y llamaban a todos los pueblos cercanos, a la mayor cantidad de gente que vivía alrededor, y les enseñaba, los metía a donde los judíos o los homosexuales o los discapacitados o los gitanos o los negros, ¿vale? Estuvieran suplicando por sus vidas, ¿vale? Que los vieran así como vivían, con los olores, con los sonidos, las montañas de cadáveres que había. Y una vez que entraron les dijo, bueno, tienen que ser ustedes los testigos de la barbarie que hizo su pueblo, ¿vale? Y después de eso, a los cadáveres que se están pudriendo, porque ya al final ya no les da tiempo quemarlos, tienen que huir y dejan montañas de cadáveres pudriéndose. Y lo que hizo el gobierno británico fue darles palas a todos los alemanes que iban a ver los campos de concentración y les dijo que cavaran para que pudieran enterrar a los muertos, ¿vale? Porque en su concepción nadie hubiera creído que eso fuese real. ¿Vamos bien hasta aquí? Todo claro, vale. Estas son imágenes. Imagínense cuánto comían ellos. Se les ven las costillas, ¿vale? Decía el texto que la mayoría tenía problemas del estómago, que comían frijoles con larvas, gusanos, los que podían, de verdad hacían hoyos, escarbaban en el lodo y comían gusanos, porque no había más comida, por lo tanto se enfermaban del estómago. Enfermos del estómago y sin energía, muchos de ellos defecaban aquí, unos sobre otros, ¿vale? Miren esto. ¿Se imaginan las condiciones? Son países fríos, son países europeos, fríos. Vean las condiciones. Son imágenes de ese momento. Son rescatados. Miren esto. Miren este hombre. Ya no tiene más que piel pegada al hueso. ¿Se dan cuenta? Este pobre posiblemente fue médico, o maestro, o relojero. Aquí está. Estos son los crematorios. Estos son los crematorios. Esas son las estrellas de David que les ponían a los judíos en el inicio, ¿vale? Para identificar que se fueran a los guetos. Miren eso. ¿Alcanzan a ver? Son muertos. Son pilas de muertos. Son muertos. Todo esto son muertos. Son judíos, son homosexuales, discapacitados, gitanos, negros. Aquí está lo que les digo.
que mandaron a traer a los pueblos cercanos, a toda la gente que estuviera cerca. Estos son militares ingleses, son del Reino Unido. Aquí están los cadáveres de los judíos, sobre todo. Me mandaron a traer a toda la gente de los pueblos más cercanos para que vieran la barbarie que habían cometido, que habían hecho los nazis. Porque yo la verdad sí estoy de acuerdo con lo que dijo Churchill. Si nadie lo hubiera visto, no lo hubiéramos creído. No seríamos capaces de creer que hubiera gente tan mala. Miren, y aquí están los del pueblo reunidos viendo. Aquí están, son cadáveres. Vean esto. Vean. ¿Se imaginan la cantidad de gente? Vean esto. Esos son campos de concentración ya de los primeros que no podían cremar. ¿Se imaginan cuánto han muerto? Las condiciones de muerte. Miren esto. Todo esto son muertos de los campos de concentración. Esta foto fue tomada por un español. El español viene huyendo de Francisco Franco y lo cachan y como no era güerito, ojo azul, alemán, lo meten a un campo de concentración. Antes de entrar al campo de concentración él era fotógrafo y uno de los nazis lo agarra como su chalán y entonces él, el chalán, empieza a tomar fotografías. El nazi era médico y le decía, a ver, tómate esta fotografía del ojo, tómate esta fotografía de la pierna del paciente, ¿no? Y lo que hace el español que está confinado ahí en el campo de concentración es tomar fotografías de la barbarie. Es decir, esta foto es antes de que terminara la guerra, ¿vale? Él se roba la cámara y empieza a tomar, agarra un rollo y empieza a tomar fotografías dentro del campo de concentración cuando todo indicaba que los alemanes iban a ganar. Después de que toma las fotografías, no las puede velar, no las puede revelar, no las puede imprimir. Lo que hace es que astutamente le saca el rollo a la cámara después de todas las fotografías que ha tomado y va cortando, no sé si ubiquen cómo eran los rollos antes. Van cortando, el rollo de la cámara lo va cortando según las tomas, según las fotos, y se rompe la ropa. Y en la costura de las mangas, por ejemplo, se va metiendo los rollitos con las fotos. Se los va metiendo en todas las costuras que caben. Todos los días salía así. Un día logra atravesar la valla y presenta estas fotos. Es decir, estas no son después del genocidio, son durante el genocidio. Estas son de las fotos más reales que existen en el mundo. Imagínense, la tomó ahí a costa de su vida, ¿no? Bien que expuso la vida. El olor que tenían que soportar los que se encontraban cerca de ahí. Sí, se quejaban del olor, pero lo que les decían los nazis a los pueblos es que estaban matando vacas, que estaban ahumando la carne de las vacas. O sea, vean esto es una barbarie. Ellos trataron de huir, pero las cercas estaban electrificadas. Entonces, cuando llegaban a las cercas, bueno, morían. Todos estos cuerpos son de los que trataron de huir. Aquí están las barricadas y la cerca. Morían. Miren esto. La cantidad de muertos por la guerra es mucho. Miren, aquí hay lentes de los judíos. ¿Se dan cuenta? Son lentes. Cada uno de los lentes era un judío. Porque cuando llegaban a los campos de concentración les quitaban los lentes. Imagínense cuánta gente es.
Sí, son cuerpos, señor Ruiz. ¿Y los dejaban ahí o qué les hacían? Cuando llegaron los, los aliados, bueno, cuando llegaron el Reino Unido, cuando llegó Rusia, este, lo que hicieron fue enterrarlos. Primero sacaron, liberaron a los que estaban vivos, los llevaron hacia las ciudades, los alimentaron, intentaron reintegrarlos a la sociedad y a los que estaban muertos, bueno, los enterraron. Se sorprende lo que llegaron a hacer los alemanes con las demás razas, sí. Eran inhumanos, ¿no? ¿Por qué les quitaban los lentes? Porque no los iban a necesitar, no iban a leer, iban a trabajar. Tenían que picar piedra, tenían que sembrar, tenían que cosechar, tenían que levantar muros, tenían que hacer casas. Entonces, según la concepción alemana, nadie necesitaba lentes adentro, no iban a utilizar el cerebro, iban a utilizar el cuerpo, ¿no? Y además, si no veía, era problema de él, no les importaba la vida, completamente la vida no les importaba, ¿vale? Horrible, horrible. Yo no entiendo cómo hay gente que todavía dice que es nazi, no sé, los no nazis los han visto. Los neonazis, yo no sé si no conocen de historia, no sé si se quieren ver muy acá o qué pase, pero no entiendo a la gente que se presenta así, que dice que Hitler debió ganar, no sé, lo que hace la ignorancia. Oigan, del, bueno, las SS, aquí está, se alcanza a ver, es SS, ¿sale? Era una organización paramilitar policial del partido nazi, ¿vale? Formada por nazis. Y esta organización se encargaba eh, de los movimientos sucios al inicio. Al inicio, ellos eran los que desaparecían a los enemigos políticos. ¿Se acuerdan que al inicio vimos que estos gobiernos se caracterizan por asesinar a todos los enemigos y más tarde quitan a los partidos políticos? Bueno, así empezó la SS, matando a los enemigos políticos del partido nazi. Así empieza. Más tarde va tomando fuerza, y son ellos los que se encargan de mantener a raya los guetos. Más tarde son ellos los que sacan a los judíos, a los gitanos, a los negros de sus hogares y se los llevan. Son ellos los que se encargan ya de todo el aparato policial y de seguridad de los nazis. Son los asesinos, pues. ¿Vale? Vale. Del archivo que les pasé, por favor, chicos, vayan a la página 2. Tercero Juárez. 2. Donde dice Joseph Mengele. ¿Ya lo vieron? ¿Alguien sabe quién es Mengele? Fue un doctor. Muy bien, Jimena. Que experimentaba con judíos, en especial con enanos y gemelos. Muy bien, sí. Joseph Mengele. Le dicen el ángel de la muerte, ¿vale? Exterminio. ¿Quién me ayuda a leer? Desde aquí, desde donde dice Joseph Mengele fue médico. Va, señorita Jimena. Joseph Mengele fue médico de la SS de reputación infame por sus experimentos médicos
inhumanos con prisioneros de campos de concentración en Auschwitz. Mengele se había interesado en, en el uso de gemelos para la investigación médica gracias a Bert Schuer, famoso por experimentar con mellizos y gemelos a fin de rastrear el origen genético de diversas enfermedades. Durante la década de los 30, la investigación de gemelos se consideraba una herramienta ideal para estimar los factores de variantes de la herencia humana y entorno. Voy a Mengele, moverle, ¿vale? ujú, Va. Mengele, con su mentor, había realizado una cantidad de protocolos de investigación lícita con gemelos como sujetos de prueba durante toda esa década. Entonces, en Auschwitz, con toda la libertad para mutilar o matar a sus sujetos, llevó a cabo una amplia gama de experimentos agónicos y a menudo letales con gemelos judíos y romaníes, gitanos, la mayoría de los cuales eran niños. Ok, Auschwitz, ¿vale? Del que nos menciona la señorita Cervantes, era uno de los campos de concentración. Me parece que la historia lo ha hecho el más famoso, porque estaba Mengele ahí, ¿vale? Entonces, cada vez que diga Auschwitz, se trata de campo de concentración. Síguele, señorita. Tenía muchos otros intereses de investigación, los cuales incluían una fascinación por la heterocromía, una condición en la cual los iris de una persona tienen diferente color. Durante toda su estadía en Auschwitz, Mengele juntó los ojos de sus víctimas asesinadas, en parte para brindar material de investigación a su colega Karin Magnussen, investigador de pigmentación ocular del KWI. También condujo él mismo diversos experimentos con el objeto de revelar el secreto para cambiar artificialmente el color de los ojos. De un modo menos difundido, documentó con afán en prisioneros de los campos el avance de la anoma, una clase de gangrena que destruye las membranas mucosas de la boca y otros tejidos. Mengele avalaba firmemente la doctrina de que la teoría racial nacionalsocialista y participó en una gran variedad de experimentos dirigidos a ilustrar la falta de resistencia a diversas enfermedades entre judíos o romaníes. También inventó demostrar la degeneración de la sangre judía o gitana a través de la documentación de rarezas físicas y la recolección de muestras de tejidos y partes del cuerpo. Muchos de sus sujetos de prueba murieron a causa de la experimentación o fueron asesinados para facilitar la autopsia. Al igual que la mayoría de los científicos que trabajan en el entorno de los campos de concentración, Mengele obtenía la ayuda de médicos capacitados entre la población de prisioneros para que realizaran las tareas más macabras o rutinarias y la autopsia de las víctimas muertas. Debemos muchos de nuestros primeros conocimientos de las actividades de Mengele en Auschwitz al doctor Miklos Nisili, un prisionero médico que fue forzado a asistir a Mengele y luego publicó sus experimentos inicialmente en su idioma nativo, el húngaro, en 1946. Su libro Auschwitz, a Doctor's Eyewitness Account se publicó en inglés en 1960. Joseph Mengele esperaba utilizar la investigación que había cosechado en Auschwitz para obtener su habilitación, una segunda tesis postdoctoral necesaria para la admisión a un cuerpo docente universitario como profesor en tierras de habla alemana. Nunca cumplió su objetivo. En cambio, en enero de 1945, cuando el ejército soviético avanzaba por el oeste de Polonia, Mengele huyó de Auschwitz. Pasó las siguientes semanas en el campo de concentración de Gross-Rosen hasta su evacuación y luego se fue hacia el oeste para evadir su captura por las fuerzas soviéticas. En la posguerra inmediata, Mengele estuvo bajo la custodia de Estados Unidos. Sin embargo, sin saber que su nombre ya estaba en la lista de criminales de guerra buscados, los funcionarios estadounidenses lo liberaron rápidamente. Desde el verano de 1945 hasta la primavera de 1949, el médico
con documentos falsos, trabajó como peón de campo cerca de Rosenheim, Baviera. En esa época, su próspera familia lo ayudó a emigrar a Sudamérica y Mengele se estableció en Argentina. Ok, muy bien. Cuéntenos, este es Mengele. Este que ven aquí es Mengele. ¿Vale? Cuéntenos, ¿qué hizo Mengele? Pues experimentaba con los judíos y muchos de ellos morían por pues todos los experimentos o él los mataba para poder hacer pues las autopsias requeridas y también obligaba a doctores de los mismos campos de concentración a que lo asistieran y pues bueno, todo esto con el fin de poder tener un posgrado y ser un maestro en una escuela pues alemana, pero pues al final no resultó y bueno, después de todo lo que pasó, estuvo en la cárcel en Estados Unidos para después pues huir a Sudamérica y establecerse en Argentina. Evadió la justicia el tipo. Sí. Murió sin castigo. Ok, aparte de la señorita Jimena, ¿quién más ubicaba ya a Mengele? ¿Quién más sabía ya de Mengele? ¿Nadie? Dice, yo no, la verdad no. Sí tenía que morir sufriendo, también opino. Bueno, como bien dijo la señorita Elizabeth Jimena y luego más tarde la lectura, Mengele estaba traumado con los gemelos, decía que a partir de los gemelos se podía entender la vida. Entonces, a los gemelos que ubicaba en los campos de concentración los llamaba, ancianos y niños, lo que fuera, ¿vale? Los llamaba y experimentaba en ellos. Por ejemplo, ponía a un gemelo viendo hacia la pared y al otro gemelo lo torturaba para saber si la tortura de uno de los mellizos podía hacer que sintiera el dolor el otro que no estaba siendo torturado, ¿no? Le quitaba la mano a uno de los mellizos y se la pegaba en el brazo al otro mellizo para ver si el otro mellizo podía mover la mano, ¿no? Él creía que al ser gemelos podían tener y compartir el mismo sistema nervioso o una cosa así, ¿vale? Obligaba, si había gemelo hombre y gemela, bueno, mellizo hombre y mujer, los obligaba a tener relaciones sexuales para ver si la procreación generaría gemelos, ¿vale? Dice, los cosía simétricamente, exactamente. Los cosía y los pegaba, ¿vale? Pese a las circunstancias sanitarias que no eran para nada las mejores, ¿vale? Para ver si la reacción de uno afectaba al otro o si podían tener la misma parte, ¿no? Por ejemplo, hay un caso en donde a uno le quita el brazo y al otro le abre el brazo aquí y entonces los pega con la intención de que el brazo pueda ser utilizado por los dos. O sea, el señor sí estaba muy mal, ¿vale? Después se encargaba de lo que él quería era que la gente no tuviera los ojos oscuros. Entonces, estaba tratando de crear sustancias para hacer que los colores, los ojos se aclararan. Lo primero que usó fue cloro. Les echaba cloro en los ojos a las personas que tenían los ojos oscuros, ¿vale? Muchísimos. No les funcionó y entonces fue utilizando diferentes sustancias, diferentes elementos, lo que provocaba que se les quemara la retina o se les pinchara el globo ocular realmente, ¿vale? Usó muchos elementos, agua caliente, vinagre con alcohol caliente, eso era lo de menos, ¿vale? Incluso se cree que derritió plomo y se los echó en el ojo para ver si con eso podía cambiar el color, ¿vale? Se estaba enfermo el señor, como bien dice. Perdían la vista, o sea, imagínense, tienes una piedrita en el ojo y cuánto duele, o se te mete la pestaña, y es horrible. Imagínate
O sea, es una parte sumamente delicada, ¿no? Imagínate cuando les echaban alcohol o les inyectaban, metía las agujas e inyectaba el globo ocular, ¿no? Otra cosa que hacía era investigar la gangrena. Entonces, lo que hacía era facilitarle a la gangrena acabar con la vida de los humanos. Con todo el propósito del mundo, hacía que se extendiera la gangrena. Es una enfermedad en la piel, es como si la piel se echara a perder, el músculo se pudriera. Entonces permitía que la gangrena creciera y la pasaba de aquí, el músculo infectado lo pasaba de la mano, pongamos que ahí empezó, a otra parte del cuerpo. Y de ahí la transportaba a otra persona sana, ¿vale? Para ver cómo crecía y qué tan rápido devoraba el músculo, ¿vale? Pero para él estaba bien, por supuesto, por eso lo hacía. Él creía que estaba haciendo las mejoras al mundo, ¿no? También otra cosa que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial fue abrir el cráneo. No se conocía nada del cerebro, ¿sale? Entonces abrían el cráneo, literal como si les quitaran la tapita, ¿vale? Les abrían, les hacían un corte, obviamente no los dormían, no los dopaban, no, así, despiertos. Eran menos que animales, o sea, no les importaba el dolor. Les hacían un corte alrededor del cráneo y se los levantaba. Esto dejaba abierto el cerebro. Y entonces a la persona que tenía abierto el cerebro le buscaban a la familia, ¿no? Al papá, a la mamá, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, no sé, a la familia. Y entonces empezaban a hacer estímulos frente a él, es decir, ¿es tu mamá? Ah, bueno, le empezaban a pegar. Esto con el fin de ver si el cerebro se movía o hacía algo que pudieran detectar, ¿vale? Ok, va, tu hijo, ahí este es tu hijo, va, vamos a cortarle primero la mano, ¿vale? Y entonces torturaban a sus seres queridos enfrente de la persona que ya le habían destapado el cráneo, ¿vale? Para ver si el cerebro tenía alguna reacción, si secretaba alguna sustancia, si hacía algo, ¿vale? Refiriéndose a los estímulos que les estaban dando por fuera, ¿vale? Dice, estaba tan enfermo pero también inteligente. Si lo hubiera ocupado por el bien, tendríamos muchos aportes a la medicina, pero no así. Sí, era muy listo. Entonces, bueno, en realidad, muchos de los avances tecnológicos de la época que tenemos hoy son de esa época. No conocíamos el cerebro. No teníamos nada de conocimientos del cerebro antes de esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que el cerebro se divide en dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, para quienes escribimos con la derecha, es el hemisferio de los cálculos, de los números, de las matemáticas. Y el hemisferio derecho, para quienes escribimos con la derecha, es el hemisferio de la creatividad, del arte, de la poesía, de los colores, de dibujar, ¿vale? Eso no lo sabíamos. Fue debido a estos estímulos, ¿vale?, que les daban a las personas, que eran estímulos brutales, le mataban a la familia, cortaban en cachitos a la familia, quemaban viva a la familia para ver qué es lo que sucedía mientras le quitaban la tapita de la cabeza, ¿no? No sabíamos antes nada del cerebro hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Un costo carísimo, muy, muy caro. Muchos avances tecnológicos sucedieron a partir de la Segunda Guerra Mundial y el costo fue carísimo. Esperemos que el humano aprenda, ¿no? Que aprenda que el conocimiento no debe salirnos tan caro, no tiene que salirnos tan caro. ¿No lo creen? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, vale. Joseph Mengele fue el más mencionado, pero no fue el único, ¿vale? Muchos de los médicos que eran parte de la SS, que eran parte de los nazis, hicieron ese tipo de experimentos. Al no importar la vida del otro, podían ser lo más malditos que quisieran. No había nadie que reclamara por sus vidas o por el valor
de las otras personas, ¿vale? Existen casos en donde les arrancaban el ojo derecho, por ejemplo a los gemelos, ¿no? Le arrancaban el ojo derecho a los dos y el ojo derecho del gemelo lo querían poner en el ojo, bueno, en la cuenca derecha del ojo del otro gemelo, ¿vale? Esto con la idea de que pudieran, al ser gemelos, tener un sistema nervioso igual. Ay, sí, sí, es una, bueno, en fin. Para ver si quedaban, ¿vale? O a las personas vivas no esperaban a su muerte, les arrancaban los ojos y los echaban a cierta sustancia para ver si cambiaba, si crecía, si se achicaba, qué pasaba con el globo ocular. Tenía un trauma con los ojos, Mengele tenía un trauma con los ojos y con los gemelos. En general, todos los doctores alemanes que hacían experimentos tenían un trauma con los ojos. Hubo algún doctor que tenía un trauma con hacer la piel blanca, ¿no? Que experimentaba con la gente que estaba en los campos de concentración, que era morena, experimentaba con ellos para volverlos blancos. O sea, imagínense qué cosa les echaba encima para volverlos güeros. Sin ningún respeto por la vida, sin ningún respeto por la integridad, sin tantita empatía, ¿no? Estos sí eran psicópatas, ¿vale? Ok, cuéntanme, opiniones. Señor Sergio, ¿qué aprendiste hoy? Señor Sergio, dice, es triste que perdieran su humanidad y a la vez importante conocer nuestra historia, puesto que la gente que aún se cree superior también puede perder su humanidad y pues hacer cosas muy feas. Ok. Ajá. Bien, vamos a ver. Señor Uciel, ¿qué aprendiste hoy? Uciel, ¿qué aprendiste hoy? No está Uciel. Señorita Salazar, ¿qué aprendiste hoy? Señorita Salazar, oigan, ¿me escuchan? Oh, Que sufrieron mucho durante la guerra. La violencia fue muy alta. Ok, vale. Eh, el número de muertos
que hicimos la comparación es el aproximado de personas que viven en Colombia en este justo momento, pudiera ser menor al que realmente fue. Porque se hicieron las cuentas, pero no de lo que había en ese momento, pero no se hicieron las cuentas de los que murieron antes, de los que fueron cremados, por ejemplo. ¿No lo creen ustedes? Los que fueron cremados, era muy difícil hacer un conteo de los que ya habían desaparecido, de los que ya no quedaban restos. Se contaron los que estaban y los que se veían, ¿no? O aunque fueran muertos, todavía estaban sus cuerpos, pero no se contaron los que ya no estaban. Pudo haber sido más el número de víctimas. Fue muchísima gente. Yo creo que no alcanzamos a entender la cantidad de gente que fue. Espérame. Jamboard, podcast, grupos, contactos, sites. No tiene esto. Ok. Campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Ok, ahí está el campo de concentración de Auschwitz. Es ese. Todavía está. ¿Lo ven? Es este. Aquí están las barracas. Sí, es un museo. Todas estas son barracas. Todo esto. A ver. Era muy grande, aquí lo vemos chiquitito, pero era muy grande. Imagínense cuánta gente contenía si todo esto eran barracas, es decir, si en todos estos lugares estaban la gente. Se ve muy digital, yo no sé por qué se ve tan digital, se tendría que ver muy cercano, ¿no? Bueno, ahorita ya está más. Vale. No. Este es el campo de concentración. Este es Auschwitz, ¿vale? Esta es la entrada de Auschwitz. Así. Todos estos son muertos, nada más que lo pusieron en negativo. ¿Vale? Esas son las barracas de las señoras, de las mujeres. Así está el campo de concentración. Todo esto estaba cercado. Sí, Hitler era un manipulador de primera. Vamos a ver. ¿Qué más hay? Miren. Aquí es donde mataban a los que querían ejemplificar. Es decir, si uno de ellos se robaba un pan, o medio pan, porque un pan ya era demasiado, lo hincaban al centro, aquí, y lo latigaban, o le cortaban un pedazo, no sé, le cortaban la oreja, o le pegaban hasta que se desmayara o hasta que lo mataran. Era como el centro en donde todos las barracas podían escuchar, ¿vale?
lo que estaba pasando. Pero es un lugar bastante grande. Miren, esto no existía. No estaba así. Esto era parte del campo de concentración, ¿no? Aquí los mandaban a trabajar, a sembrar. Esto no estaba. Si ahorita imagínense, todavía hay campos de siembra, porque se ve que aquí hay siembra. Antes no había ni campos de siembra, estaban bien lejos del primer o del pueblo más cercano, ¿no? Uy, me he pasado lista. Vale, pues, esto es Auschwitz. Es el más famoso de los campos de concentración. Hay muchos más, pero este fue el primero al que liberan. El primero que se hace también es el de Polonia. Recuerden que la guerra empieza cuando invaden Polonia, ¿vale? Vamos a ver si sistema. Vale. Yo creo que cuando una persona que tiene un ego sin fundamento se encuentra con alguien que lo apoya, se echó a perder todo, ¿no? Me parece que que hubo gente que quería tener poder y lo encontró apoyando a Hitler. Pasó con este tipo. El tipo ya estaba loquito, ya estaba pirado. Necesitaba a alguien más grande que él para que le permitiera hacer sus cosas. Por eso lo apoyó, ¿no? Vale. Paso lista entonces. Bonilla Cepeda. ¿Estás, Bonilla? Dice. Cabrera López. Cabrera López. ¿No estás? Canales Pérez. Ok, señor, hoy no participaste. Castañeda Muñoz. Castañeda, ¿estás? Castañeda, ¿no estás? Cervantes. Cervantes, si estás. Cervantes, si estás. Chávez González. Chávez. Cortés Alejandro. Cortés Alejandro. No estás. Elena Parra. Elena Parra, ¿estás? No estás. Estrada.
Sí estás. Gracias, Señor. Flores, también estás. Gracias. Fuentes, Fuentes, Fuentes estás. Guerrero, sí está. Galloso, Galloso, no estás. Guevara, Arodi, no participaste hoy. León, no participaste hoy, León. Careli, Montes Sánchez, Morales, Rojas, Pérez Trujillo, Pérez Trujillo, estás, gracias. Ramírez Andrade, Ashley, no participaste hoy. Ramos Tapia, si estás. Romero González Luca, Romero González Luca, no estás. Rosas Gómez Mayrín, Mayrín, ¿estás? Sí estás. No participaste, Mayrín. Ruiz Pérez, Valeria Salazar, Felipe, Sandoval Barradas, Felipe no está, Christopher tampoco estás, Raciel no está, Santiago Labastida, no participaste, Ariadna. Suárez Morales, Tejedas Asturias, Jesús Santiago. Vale, chicos, cuídense. Tengan un excelente fin de semana. Adiós.